Convenio TV, programa declarado de interés general por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y el Consejo Municipal de Rosario. Si no hubiéramos tenido alma, la habría creado la música. Divina Comedia. Va de definición, ¿no? Para ser literaria. Y bueno, hoy tenemos dos queridos amigos que le ponen alma a aquellos que, bueno, que la tienen relegada un poquito y hacen sentir que los seres humanos tenemos alma, ¿eh? A través de la música que nos regalan cada vez que interpretan los distintos instrumentos que tocan, las creaciones que realizan, los grupos que integran, son música. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Obviamente que estoy hablando de Luis Giabón y estoy hablando de Carlos Charly Magura. Sí, exactamente. Bueno, y no dije, si bien ustedes son digamos, como que uno los conoce por un instrumento, pero como todo buen músico, versátiles, tocan un montón de instrumentos, ¿no? Bueno, en mi caso, sí, yo, digamos, soy baterista desde que era chico. Y fui baterista de grupos y toda una trayectoria en Rosario de baterista, hasta que empecé a estudiar el oboe. Claro. Y bueno, desde hace mucho tiempo soy oboísta, pero digamos, la batería siempre está presente. ¿Batería tocar con los baldes ya de chiquito o directamente la batería? No encontraba baldes, entonces había latas y ollas y mi vieja. ¿Y en tu caso, Charly? Y yo lo conocí a él me hizo bailar porque estábamos en una fiesta en, si no me equivoco, se llamaba Sayonara, en Fisherton, y nosotros estábamos buscando un baterista que se nos había ido, un baterista oboísta del grupo, y bailábamos en la fiesta y mi mujer me dice, ¿ese chico toca batería? Sí, toca bárbaro. Le decía, estamos bailando todo perfecto. Dice, bueno, es compañero mío en la facultad de música y toca el oboe también. Bingo, ahí era la persona, o sea, que toca batería, doy fe. Viste, cuando uno prepara un programa de esta naturaleza siempre recurre a amigos en comunes para buscar, además de lo conocido, algunos datos. Y me encantó, por eso lo repito, la frase que me dijo Néstor Mozzoni de Luis, ¿no? Me dice, es un excelente baterista, hasta que un día se chocó con el oboe y a partir de ese momento quedó con él. Con el oboe. No, pero yo le debo precisamente a Charly y todo su grupete, digamos, que a partir de ahí fue una bisagra en mi vida, porque digamos, me hicieron conocer un aspecto, sobre todo de la ciudad, de la música, del arte, del compromiso, que yo sinceramente no tenía. O sea, también había tenido otro amigo que me había hecho conocer el oboe precisamente, a través de digamos, he tenido amistades muy, digamos, vitales, claras, fundamentales, claro. Sí. Viste que siempre hay gente y que bueno, se te cruza en el camino y que sacan de vos lo que tal vez tenías, obviamente que lo tenías dentro, pero necesitabas ese. Sí, yo sentí bárbaro el aporte que hice, por supuesto, al grupo, pero lo que pasa es que lo que rescato precisamente de las amistades y las relaciones que he tenido, sobre todo con Charly a lo largo del tiempo, que me ha hecho conocer aspectos del arte y de la música en particular, que han sido precisamente bisagras. Anécdota puntual, un día estábamos viajando una madrugada para tocar en el Encuentro de Música en Paraná, Encuentro de Música Popular, año 80 y algo, no me acuerdo. Entonces venía dormido, cuando por ahí me despierto, saludo, hola, ¿qué tal? De atrás salen unos auriculares y dice, mira, escuchá, así, escuchá. Un baterista que estaba haciendo un solo que la rompía era el baterista de Chick Corea, del trío, que era Steve Gadd. Conozco a Steve Gadd y a partir de ahí toda la música de Chick Corea, por una anécdota de viaje, nosotros íbamos a tocar con Acalanto y todo. Pero digamos, esas amistades que te nutren, viste, de todo el tiempo. Fantástico. Le voy a pedir al director, porque Luis dijo la palabra mágica y yo creo que a partir de ahí especialmente es como que surge, no sé si la amistad previa o no de ustedes, pero toda una carrera musical que se encuentra o no, pero siempre de alguna manera terminan en algo en común. Vamos a ese videíto que, aclaro, fue en la sala de Luz y Fuerza en 1983, donde se grabó de aire. A ver.
uno más entre ustedes, uno de tantos, de los que resistimos solidarios. Traigo en los ojos memorias del naufragio para contar las formas del desastre. Certezas hoy me quedan a montones, después de tantos años de derrota, de muertes y crueldades, bancarrotas, del último estallido ciudadano. Nos privaron del sol y la sonrisa. Ahí está todo. Pichi era el solista. En realidad, mira, eso es ver, algo muy contá, interesante, contá. porque en esa época, en la mayoría de la época, ¿Cómo enfrentando las cenizas o algo así? ese disco era como Enfrentando Cenizas, y creo que era el segundo disco. La mayoría de los grupos tenían una figura que lo identificaba o que se lo nombraba el solista del grupo, la cara Van der Mole, Bonicio, eran gente que, una persona, digamos. Y lo que nosotros creo que cultivamos bastante fue el trabajo en grupo, donde no había un liderazgo definido. O sea, en realidad creo que todas las decisiones y toda la orientación que tomaba el grupo era algo bastante natural y consensuado en una mesa de un bar o en la sala de ensayo. Y siempre el periodismo o la prensa trataba de decir quién es el líder, dónde está el líder. No sé, siempre se busca como bueno, una lo que yo pude persona. escuchar de aquella época que buscábamos videíto y demás es que dependía, obviamente, del tema. Por ahí Patricia cantaba, hacía el solo que recién se lo escuchamos a Pichi. Es decir, bueno, era de acuerdo a cómo ustedes diagramaban, organizaban, arreglaban los temas, ¿no? Bueno, lo que vos comentabas al principio sobre la variedad de instrumentos y eso, en realidad ninguno en esa época tocaba demasiado bien un instrumento, tocábamos todo. Tal cual. Y tomábamos un tema Estamos para salvados, hacerlo. Mariano, podemos pasar. No, aparte la música es así, o sea, la música en el momento que vos vas a hacer música, y bueno, lo haces con lo que tenés a mano. Y lo que se hacía era que realmente cambiábamos. Yo tocaba guitarra o el bajo, él tocaba el xilofón, o tocaba el oboe, o tocaba la batería, Pichi tocaba el acordeón, o sea, Alberto Calachi tocaba el piano, la guitarra. Todos componíamos, o sea que había un intercambio de roles, y eso es una de las cosas que yo más rescato de esa época. Una de las, digamos, si a mí me dicen de todas las cosas que fui haciendo a lo largo del tiempo, esa época y esa forma de trabajo fue para mí de lo más que fue muy difícil reproducir en experiencias posteriores, ¿no? El hecho de compartir tanto todas las decisiones. ¿Y la creación era igual? La también? creación, digamos, el tema lo traía cada uno. Bueno, él dice que componíamos todo, yo no componía, pero yo nunca compuse nada, pero sí aportaba porque el arreglo era colectivo. Claro. Caía él con un tema, caía el Gorra Cagliacci con un tema, caía Pichi. Miren esto, bueno, algunos se arreglaban enseguida, otros quedaban por después, pero el arreglo que iba surgiendo y el resultado que escuchaba la gente era precisamente un arreglo colectivo. Había tiempo, también ensayábamos. Sí, un montón. Era una manera de vivir. Claro, Tardes, enteras. todas las tardes, un par de horas, 2 o 3 ¿Y a dónde horas. ensayaban? Ese es otro. En varios lugares. La más famosa a mí fue el la que del siempre me viene a Altillo. la memoria es el Altillo, El exactamente. Altillo, que Cuente, está arriba cuente. de la sede. La sede, arriba de la sede, ese edificio tan lindo, arriba de Art San Deco, Lorenzo. ¿viste? Arriba de San Lorenzo. Exactamente. Sí. Arriba de todo era el edificio de los hermanos Vidoletti, y arriba había un altillo, un ambiente grande con una terraza, que era ideal para nosotros. No lindábamos con nadie, podíamos tocar el volumen que fuera, que el sonido se iba para afuera, salvo los de abajo, seguramente la vibración les llegaría, ¿no? Algunos porque estaban. Así que ese era realmente un verdadero aguantadero, porque no ensayábamos solos, ensayaba el Umbral, ensayaba Adrián, a veces ensayaba Bonicio también, Van der Mole, o sea, mucha gente se Hoy se juntaba. perdió, digamos, hay menos tiempo para el ensayo por distintas ocupaciones. Yo creo que mira, Rosario está lleno de grupos, y grupos que salen de abajo de las baldosas, y yo creo que trabajan con la misma pasión e creo que debe intensidad haber que muchos teníamos grupos. nosotros. Muchos. Así, Que deben sí, trabajar un sí, montón sospecho. de tiempo. Ahora, en el caso de ustedes ya a esta altura, ensayan de acuerdo al programa que tienen con, bueno, más allá de la sinfónica, con los grupos que por allí participan, ¿o cómo es? Sí, porque la vida teje distinto ahora, ¿viste? Pero digamos que también
uno añora esa cuestión, porque vemos, por ejemplo, que en alguno de los proyectos alguna vez sucede que tenés una girita de 2 o 3 días, o de 3 o 4 lugares, o justo un recital donde sí o sí tenés que ensayar los 3 o 4 últimos días, y eso genera un grado de convivencia, de detalles, claro. que van directo a la música y al tema, o a los temas que estás termina haciendo. en el escenario. Termina en Claro. el escenario, sí. Le voy a Sí, pedir hay que abonarlo, hay que abonarlo. para no hacer tanto lío con nuestro dire, vamos con el primero, el material que pudimos rescatar nosotros, tuyo Luis, y después vamos con el de Charlie. Le pido a nuestro dire que ponga el primer material que tenemos de Luis. Bueno, esta belleza que han realizado, ¿no?, con tus compañeros. Vientos al óleo. Vientos al óleo, sí, es una idea maravillosa que trajo en ese momento al conjunto, bueno, viste, la Sociedad de los Cinco Vientos es un conjunto quinteto de formato tradicional, pero nosotros queríamos presentar algo que tuviera y sumara la imagen más allá de nosotros, un poco quietos. Entonces a la flautista Cecilia se le ocurrió junto con Susana de que se hiciera una especie de selección de obras de arte de la época y o lugar de la música que nosotros tocábamos. Entonces esto es una música de Danzig, periodo clásico, y obras de autores de esa época, y era como una pequeña historia de la música en el tiempo que terminaba con, suponte, música de Paquito de Rivera y cuadros de Cuba, pintores cubanos totalmente desconocidos. Y la selección y la curaduría de eso la hizo una artista rosarina que es Vanessa Galdeano, que incluso hace esas puestas de cerámica y ¿cómo se llama? Mosaicismo veneciano, ¿viste? Sí. Una chica muy talentosa que es una licenciada en arte. Y le contamos la idea, la hizo, bueno, y quedó plasmado para el público así, pero después hicimos un video donde se mezcla un poquito el protagonismo nuestro. Eso está muy bueno, muy bien hecho. Te preguntaba Marcos, ¿esto era en vivo en la Bolsa de Comercio? Esto fue en vivo en la Bolsa de Comercio el día que la presentamos. ¿Y qué te dejó? Porque ya no estás, ¿no? En el grupo del... Claro, la Sociedad de los Cinco Vientos no arrancó más, 2016, y bueno, quedaron ya quedó. Allí. Sí. Bueno, quedó pero uno nunca un hermoso sabe. recuerdo, Tal vez una es época de muchísimo recorrido, nos permitió conocer, bueno, las partes del mundo que recorrí yo, la recorrí gracias a los conjuntos, porque conocimos, que fuimos a Colombia con Acalanto en su momento, a Uruguay, a Colombia, y el resto de los lugares que conocí fue con la Sociedad de los Cinco Vientos, tocando en Italia. Esto sí va para los dos. Se agota a veces un conjunto donde tal vez no haya ningún problema particular, pero que deciden, bueno... Sí, pasa que, bueno, eso es un poquito lo que yo te decía antes, la vida teje muchísimas realidades que a veces te impiden, porque todos tenemos proyectos, demasiados proyectos. Y suponte el Corno ahora es director de la orquesta de ¿cómo se llama? De la orquesta de Ludueña, esas orquestas sociales. Cecilia está muy embarcada en su vida particular, madre de 2 hijos, yo también tengo muchísimas ocupaciones, eso es juntarnos para proyectar incluso, también es difícil. Entonces, muchas veces se agota. Fueron 22 años, ya fue un montón. Antes de pasar a Charlie, vamos con el otro video que tenemos, y es el disparador de algo muy interesante que ha empujado Luis.
un poquito más de las imágenes. Contanos de esto, este festival, el Oboe Fest, ¿no? Oboe Fest. Oboe Fest. Ajá. Sí, bueno, eso fue también una situación que te va llevando la vida. Uno conoce colegas que tienen ideas y hacen cosas maravillosas. Hay uno en Buenos Aires, que es el Néstor Garrote, el solista de la Filarmónica del Colón. Y conocí a otro muchacho de Mendoza, Marcelo Mercado, que es solista de las orquestas de Mendoza. Y no sé, charlando así sale como que, bueno, era un eje, Buenos Aires, Rosario, Mendoza, como para juntar una serie de oboístas que normalmente no podían. En Buenos Aires no llegaban algunos, a Mendoza no llegaban, ellos hacían unos cursos anuales, muy chiquitos, pero productivos. Entonces cuando hablaron conmigo, digo, bueno, vamos a ver si en Rosario, que es ciudad de festivales, ciudad que Y la Rosario ciudad siempre estuvo cerca. y estuvo cerca, claro, y bueno, pero vos sabés que ellos mismos lo decían, Claro, che, Rosario siempre estuvo cerca. Y bueno, hablamos con las autoridades de acá y se pudo organizar esto, que fue así una reunión, que incluso en el momento se pensó como algo local o argentino, digamos, y trascendió, o sea, quedó como un encuentro internacional de oboístas donde vienen profesores. ¿El destino de esto sigue? Los chicos, sí, digamos, estoy trabajando para ver si en febrero lo podemos hacer, la edición que quedó pendiente, pero bueno, vamos a ver si se puede concretar. Pero digamos que es una cosa anual donde vienen profesores de distintas partes de Latinoamérica y que los chicos de la Argentina, a través de becas o de viajes propios, pueden juntarse y darse cuenta que no están solos, porque una de las cosas que me pasó a mí es uno vuelca a veces las buenas o malas experiencias en ver si puede sembrar algo, ¿no? Y yo creo que estoy aportando para eso, o sea, que el oboe es un instrumento que lo estudia mucha más gente de lo que uno cree, y que presenta muchísimo repertorio, 200 y pico años de historia de la música escrita especialmente como solista de oboe. Hay obras que no terminás de estudiar en tu vida. Y además resolvés muchísimas cuestiones técnicas. Claro. Cuando tenés un gran maestro delante y nos nutrimos todos. Claro. Creo que estamos aportando a una escuela de oboe en la Argentina que no hay, porque siempre uno piensa que el oboe viene de Francia o de Inglaterra, la escuela alemana o yanqui. Y yo creo que Latinoamérica tiene un sonido propio y un repertorio propio, y bueno, impulsamos esas cosas. Qué lindo. Bueno, en un minutito vamos a una pequeña tanda y venimos con Charly, para conocer su vida. ¿Se conocerá? Ya volvemos. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Unión de Trabajadores Rurales, Entre Ríos 175, Rosario. Quiero comprar una Air Drill. Pero ¿por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. Me convenció. Bertini, líder en siembra directa. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador. Contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Medio siglo de historia, medio siglo de responsable trayectoria. Ya iniciamos el camino hacia el centenario. Nuestra trayectoria, una responsabilidad hacia el futuro. Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada Puerto General San Martín. Una cooperativa fundada con trabajo y dedicación. Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos, teléfono 448-8413.
Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario, San Luis 2145, teléfono 530-3350 Rosario y filiales en la provincia de Santa Fe. La voluntad puesta en marcha. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba. Soy sangre y piel del tono aquel que me dio su semilla. Esta voz que una vez me sonó a hueco, cuando le dije, adiós, nonino. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Tango y compañía. ¿Quién es el de Tango y Compañía? Sí, estamos Grupo al aire. Vocal, era grupo vocal. Bueno, ahora te toca a vos, Charlie. Vamos a ver. Vamos con el primer videíto que tenemos de Charlie Pagura. ¿Estamos ya con audio? ¿Sí? Ah, perfecto. Charlie, estamos viéndote allí integrando el umbral, ¿no? Esto es el umbral. Sí. En realidad fue un paso breve, pero muy bueno. La verdad que fue, primero que con Luis y Mariano Suárez nos conocemos también de la facultad, desde el año 73 en adelante éramos compañeros de la facultad y siempre hemos estado en grupos paralelos, que nos hemos cruzado en distintas actuaciones. Bueno, y me invitaron primero a grabar un disco y después creo que estuvimos 2 años de participando, haciendo actuaciones. Yo tengo una memoria muy presente del umbral. No sé ahora es más, en alguno de los tantos programas para los que trabajé, recuerdo haber entrevistado a gente del umbral. No sé hoy qué es de la vida. Creo que conmigo fue la última formación. Ahora vi que estaban tocando con el mismo baterista Pablo, pero se presentaban como Suárez, Davidovich Suárez. Pero no van a dejar de tocar nunca. Los hermanos Suárez tienen, primero que son dos creadores de perfil bajo, todo el repertorio generalmente es de ellos dos, y son muy originales para componer y para tocar. Y son súper persistentes. El umbral lleva ¿cuántos años tocando con distintas formaciones? Han cambiado músicos, han pasado. Pero sigue la esencia del umbral. Está alrededor de ellos y de Fernando de la Riesta, que fue uno de los fundadores también. El Nono Belvis estaba también. ¿Toca bajo eléctrico también o solamente el...? En realidad empecé tocando bajo eléctrico. En realidad no, en realidad empecé tocando guitarra, que era mi instrumento. Con ese aprendí canciones y todo, hasta que en el grupo de mi hermano
le hacía falta un bajista y me hizo vender la guitarra para comprar un bajo eléctrico. Y ahí pasé y el bajo eléctrico me calzaba perfecto. Evidentemente la cabeza funcionaba más para el bajo eléctrico que para la guitarra. Mira, o sea que tu hermano había visto me bien. ayudó, sí, me ayudó a ir por este camino que es. Y acá estábamos viendo jazz, pero es muy amplio. Además, tu pasaje por varios lugares de Latinoamérica creo que ayudaron a ese enriquecimiento de la música latinoamericana, ¿no? En realidad, digamos, desde chico, en mi familia se escuchó mucha música siempre, desde la iglesia, la música religiosa, a música latinoamericana, música clásica, que me venía así, sin saber el origen, quién era, qué periodo. Bueno, pero siempre el oído recopilaba material, ¿no? Y música latinoamericana también, un montón. En la época en que yo vivía en Costa Rica, estábamos hablando antes de Luis y Carlos Mejía. Sí. Luis era muy amigo de mi hermano, tenían un grupo y yo tocaba el bajo con ellos y con otro, Joaquín Rodríguez, en la universidad en Costa Rica. O sea, ahí empecé con lo que era la música latinoamericana. Después cuando llegué acá a Argentina ya nos juntamos para hacer los distintos grupos, Abril, Objetivos Comunes y después Acalanto, ¿no? Pero sí, en realidad la música es toda interesante, o sea, toda siempre tiene algún perfil o algún lugar que te atrapa. Yo siempre digo desde yo no toco un instrumento, puedo carraspear mal algo, pero digamos, cada instrumento es como que te enamora. Siempre me llamó la atención lo único. Es la batería, que no sé. Sí, no sé si me enamoraría, pero todos los demás. Podemos pasar una lista. No, pero eso, que seguro que. Es increíble en la orquesta sinfónica. La relación del músico con el instrumento es algo, te digo, para que vaya un psicólogo y analice y estudie, porque es impresionante. No se puede tocar, pero nada del instrumento ajeno. Mira, hay un celo y una... Yo les puedo contar una anécdota sin los nombres, porque una vez estábamos, ¿te acordás? Fuimos con un grupo, una de las formaciones que teníamos a la asociación médica, y se estaba en la prueba de sonido. Y uno de nuestros compañeros había dejado su instrumento, que tampoco voy a decir cuál es, allí. Y tuvo la mala idea, alguien ajeno, de querer tomarlo. Ardió Sí, Troya. Bueno, Así que lo recuerdo terrible, así. Sí, seguro. Sí. Bueno, Ale, ¿tenés ganas de que vayamos con el otro videíto que tenemos de Charlie? Cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel y un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento. Díganme cuando puedo hablar. Estoy al aire. Bueno, contanos un poco, Charlie, de donde están casi todos los músicos de... Sí, ese fue un proyecto muy puntual que creo que era para un trabajo que había hecho el Nene Molina. Y entonces la gente que trabajaba en el estudio, in situ, de Negrito Ojeda y Guille Palena, convocaron como verán, un montón de músicos de Rosario a través de este tema que es de Jorge. ¿De Jorge? ¿Cuándo? Claro, exactamente, ¿cuándo? La verdad que es linda experiencia, pero fue eso, digamos, fue reunirnos para una... Claro, bueno, pero es otra faceta que, digamos, Sí, que los músicos hacen seguro. a veces, ¿no? Yo, digamos, de lo que hemos estado hablando es de un poco de lo que es la música popular, Claro. ¿no?
Pero me parece que a los dos nos cambió bastante el momento en que ingresamos en la orquesta sinfónica, donde entramos en todo lo que es el mundo de la música clásica y de los organismos estables, porque la orquesta sinfónica es un organismo estatal. ¿Y qué cambia para un músico que viene de lo popular o qué le agrega la cuestión de la música sinfónica? ¿Qué agregas? En mi caso, conocer repertorio, porque muchas veces pasa que vos, por más formaciones que tenés, o investigás, o estudiás, o te hacen referencia, por ejemplo, en el caso del oboe, algún solo de tal sinfonía, o eso, pero transitarla y gestarla, y programarla y presentarla, te hace conocer aspectos de esa obra que quizás ni siquiera o te pasaron de largo, o encontrás facetas del compositor y vas a la época. Y en mi caso, yo lo tomo como un conocimiento de repertorio, ¿sí? Ampliar absolutamente todo lo que puede la música. Y en tu caso, tiene que ver con la frase inicial. Sí, claro. Todo lo que puede la música. Todo lo que puede la porque música. va directo a zonas que uno llaman alma, No, corazón, y te dispara, y ya voy a... a Mira, el otro día cuando tuve la suerte... paralelo, lo más parecido a un universo paralelo. La suerte de poder ir a escucharlos en concierto extraordinario que hicieron en el Círculo. No tenés, creo que después te mandé un mensajito. No tenés idea todo lo que me disparó, las imágenes, todo el vuelo que produjeron ustedes con algo que no tenía que ver con mi propia historia. Claro. Perfecto. ¿Vos qué decís sobre esto? No, ese es un aspecto. Y el otro que a mí es uno casi de los que más me impactan y me involucran es la manera en que se relacionan las personas. Es una pequeña comunidad, no tan pequeña, hoy somos 90 músicos en la Sinfónica. Y los roles que cada uno va desempeñando, la manera de relacionarse entre las distintas familias de músicos y en el caso de nuestra orquesta, encontrarle que pertenecer a un organismo como ese es participar de una historia que no nació con uno. Claro. Es algo que nació en el año 60 del esfuerzo de un montón de músicos que quisieron tener una orquesta sinfónica y que hoy nosotros la tenemos que continuar y transformar. Todas esas relaciones humanas que se dan es asombroso. Maravilloso. Antes de invitarlos a pasar a nuestro living, cada uno tiene responsabilidades también en organismos estatales, ¿no? En escuela de música o no. ¿Cómo están en eso? En este caso soy docente. Docente. ¿Y en tu caso? No, y yo toco también en el quinteto de cuerdas de la municipalidad, que es un capítulo aparte, pero eso me entusiasma muchísimo, el trabajo que ellos nos han dado la oportunidad de hacer en materia de trabajo didáctico con escuelas y con chicos y material discográfico para las escuelas, que es algo pero súper entusiasmante. Mariano, que trabaja en escuelas y escuelas un poco más alejadas del centro, siempre nos dice, ¿no? Cuando el chico logra enamorarse de algo de la música, es un pasito más a una historia distinta. Y lograr eso, te digo que es la mayor, es más satisfacción que estar arriba en el escenario con un teatro aplaudiéndote. Esa transformación que se da con los chicos es un perfil súper bajo, escondido. No se va a enterar nadie más que el chico y vos, y trabajás para ese grupito que te está rodeando. Maravilloso, maravilloso. Los invito a aquel lugarcito. Noche calma sobre el río, sueño, trabajo y querer. Ahí va el pescador del río recogiendo el dinero. Allá en el rancho la madre mece con tierna emoción una cunita de sauce entonando esta canción. Muricito costero, duérmase. Muricito costero, duérmase. Si se duerme mi amor, le daré chalanitas el saimo, collar de caracol. Tengo entendido que acalanto significa mecer, significa nanas, bueno, algo así, ¿no? Acalanto es como una canción de cuna que compuso Chico Buarque. Claro. Y Acalanto... Donde le decía, si mal no recuerdo, le decía al niño que no había nada para
para despertarse, no vale la pena despertar, ¿no es cierto? sí, Era esa. sí. Bueno, no me animé a hacer esa. Bueno, ahora vamos a ir conociendo un poquito más de ustedes en su vida compartida. No debe ser otra que digamos, la prolongación, porque una familia de músicos, de alguna manera, es parte de lo mismo, ¿no? ¿Cómo fue el caso de ustedes? ¿Tienen mujeres músicos, hijos músicos? ¿Cómo es la vida en casa? ¿En tu casa? ¿Cuál de ellos? No, en casa a la que yo pertenecí, sí, digamos, mi viejo era pastor de iglesia, y nosotros cantábamos en la iglesia todos los himnos, incluso esta canción, Gurisito Costero, la cantábamos en familia, en las reuniones familiares. Y era un plato porque no teníamos idea, o sea, cantábamos porque nos gustaba, no teníamos idea. Entonces decíamos, bueno, vamos a armonizar, vos cantás la primera. Entonces mi hermana y mi mamá cantaban la primera voz. Decíamos a mi hermano, a ver, vos cantás la segunda. Y él hacía una segunda voz. Y entonces después, entre mi viejo y yo íbamos rellenando con las terceras, las que iban quedando, y así armonizábamos, que me imagino los resultados deben haber sido nefastos, pero nosotros la pasábamos bárbaro, ese fue uno de los grandes contactos. Bueno, mi mamá tocaba el piano, mi viejo tocaba el piano también, mi hermano cantaba, todo. Y eso, bueno, después yo nunca dudé de que me gustaba la música y que quería vivir de eso. Y después, sí, en mi familia, mi mujer es tesis Beethoven en un conservatorio de Pergamino, de donde es ella, lo tiene colgado ahí, 2 por 3 le gusta sentarse a tocar, pero pasaron muchos años de esa época. Y mis 2 hijos, uno es biotecnólogo, pero toca el piano muy bien, le gusta mucho, y el otro sí, es percusionista, tiene varios grupos y también toca en temporadas en la orquesta, o sea que siguió más o menos en la brecha. Y ahí fuimos pasando alguna que otras fotitos de... Eso es prehistoria, eso es prehistoria. Muy viejo. Eso es muy viejo. A ver... ¡Upa! Eso es cuando grabamos el primer disco que hicimos con Acalanto en México. Mira. Que fue para nosotros era una experiencia... ¿Ahí ya estabas, Luis? No, todavía no. ¿Vos te sumaste después? No, porque en realidad yo había estado en el conjunto anterior a ese, porque nosotros nos conocimos y el grupo al que yo reemplacé, que antes estaba ahí el oboísta, era el grupo Abril. Que llegó un momento donde hubo que hacer decisiones de vida de algunos de los integrantes y el conjunto se disolvió. Mirá, me parece. Claro, acá este era el Acalanto cuando éramos 4, que yo estaba, digamos, porque Acalanto empieza como trío cuando ellos estaban de viaje, que fue posterior a Abril. Y a la vuelta deciden ampliar el conjunto, integrar un teclado y la batería conmigo. Y ahí entonces arrancamos la etapa que después fue un poquito más conocida acá. Antes de Patricia, ¿quién estuvo? En realidad, la primera formación de Acalanto fue el trío, que era Irene Cervera, Pichi de Benedictis y yo, que son con quien arrancó, que hicimos ese viaje largo a Costa Rica, México, Ecuador, que duró un año. Cuando volvimos fue que se incorporaron Luis y Alberto Calachi. Al año más o menos se fue Irene y entró la que está en la foto ahora, que es Patricia Larguía. ¿Acá está con la batería, Luis? Claro, ahí estoy en la batería, pero no la tapan los muchachos. Era una batería de cocina. No se sabe, claro, a qué le estaba pegando. Bueno, después seguimos con las fotos que trajo. ¿Tenés otra más? Así después vamos a las que... Qué linda foto, ¿eh? A ver, qué linda foto allí. ¿Qué tenemos? Eso es tocando con Miriam Cubelo. Con Miriam, claro. Bueno, con Ethel Kosman también tenés una larga historia, no sé vos, Luis. Integramos. ¿Ambos? Sí, ambos. Sí, varias. Otra querida y reconocida cantante nuestra, ¿no? Que ha estado también aquí. Han pasado, por suerte van pasando tantas personas que, digo yo, le han dado tanto a nosotros, porque la frase inicial de esto creo que resume un poco lo que es el arte en todo su espectro.
quienes nos volcamos un poco más para la música, bueno, nos sentimos más identificados, ¿no? De cubrir nuestra alma con eso, nuestro espíritu, esas cosas que te hacen volar. Yo una vez decía, cuando volvía de hace muchísimos años del ET3, pasaba por Radio Nacional, que ensayaba la orquesta. Claro. Y si mi hijo me lo permitía y sus necesidades, me quedaba un rato. Y siempre cuento esto, llegaban los músicos con el peso de tu carga diaria, subían al escenario, sacaban su instrumento y de golpe vos les veías la cara, que era otra. Algo mágico había pasado en ellos, ¿no? Claro. Y eso creo que es un poco el arte en general. Cuando el Dire lo quiera, vamos a ir mostrando lo que nos envió Luis, donde hay nietos. Bueno, lo primero que tenemos que es música allí. Vos podés ver, le corremos un poquito el... Sí, lo veo. Ah, perfecto. Veo. Estaba mirándote a vos. Sí, lo veo. Sí. Claro, bueno, así arrancó todo, porque mi papá en realidad era el maestro de la banda, fundador en Pose y después continuó en Cruz Alta. Claro, estaba re Esto es Cruz contenta, Alta. Liliana, porque estabas muy cerca de Inriville, nuestra Claro, productora bueno, es de sí, allí. hemos ido a tocar, con este conjunto hemos ido a tocar. Yo tenía 12 años ahí. Mirá. Y que mi viejo formó el conjunto con un amigo de él, que tocaban los dos clarinetes saxo, y después 4 chicos. 2 tocaban trompeta, uno le dieron el bajo eléctrico, se empezó con el bajo, y yo con la batería que todos venía se lo dan. A todos se lo dan. Tal cual. Tocaba el acordeón este chico. Mirá. Pero le dieron el bajo eléctrico. Che, Luis, Y no y saben obvia- lo importante que es el bajo. Cuando el bajo Pero se sí, para, claro. que se cortó la luz. No, yo lo tuve de compañero acá, Orquesta el amigo, queda- ya sé lo que es tener un buen bajo. Nos seguro marca que sí. todo, Este- volver a la realidad. En tu casa, obviamente, Luis. Y bueno, se sí, hacía de música. chico los recuerdos que yo tengo son de mi papá que, digamos, ir yo a la escuela de música de... Ah, no, esto es otra prehistoria total. Ya tocaba el oboe acá. No, nada, yo salía de la escuela y iba a jugar a donde era la banda, que era como un lugar así tan grande como este, donde él tenía su escritorio y, digamos, enseñaba lo que era la teoría de solfeo. Se iba a leer y a escribir música. Eso fue el gran legado de ¿Y a mi vos te viejo a enseñó muchísimas... él? Sí, tal cual. Yo le dije un día que quería y me dice, bueno, si lo vas a hacer en serio te enseño. Esto es la clave de sol, esto. Y así aprendí a leer música con 6 años. ¿Sí? ¿Ahí con quién estás? Esto es con Adrián Pistono, ya la etapa oboística, después de una beca que habíamos hecho con la gente de la Camerata. Ajá. Y de esas convivencias de músicas que aprendimos, aprendí a conocer y todo, y armamos este grupo. Claro. Éramos, digamos, casi... que podría haber sido, digamos, nosotros en Buenos Aires hicimos una beca donde vivíamos 1 año y medio y lo único que teníamos que hacer es levantarnos a estudiar. Eso era, para mí fue lo fantástico, porque yo siempre había tenido que estudiar trabajando y eso, y esa etapa fue fantástica. Y con Adrián, como era de Rosario, nos mandaron a vivir juntos, Claro, o sea, vivíamos de a 2, de a 3. Sí. Como si fuera que Rosario es chiquitito, ¿viste? Y ahí... No, y ahí nació el dúo porque nos empezamos a Sí, tocar. ahí claro. nació el dúo. ¿Y ahí quién nació en Ya, esa y foto? esta es Lucía, claro, mi hija tiene esto fue en el año 83, Qué plena hermoso. época Calanto, que también nosotros teníamos unas salidas así de grupos y familiares. Claro, con niños y demás, ¿no? Lucía tenía 3 meses ahí. Claro. Esa es la Luchi que vos conociste, más o menos. Claro. Marquito éramos vecinos, Esperemos que sí. creció Y ahí con está 4. ya hoy. Bueno, esa es hoy, claro, ya es hoy madre. ¿Hace música, Lucía? Lucía hizo de todo. Pero sí, digamos, o sea, ella se dedica a la música de manera aficionada. Con su marido tienen dos guitarras puestas ahí, tocan, el nene canta con ellos. ¿Y no nos contaste, tu mujer hace música? No. No. Ajá. Perfecto. A veces también está bueno, Mi ¿no? compañera actual sí, Ah, es chelista. ajá. Pero digamos, la madre de mis 2 hijos, ninguna. Claro. Son psicólogas. Ah, está bien. Pero digamos que, bueno, no sé, la vida va llevando por Obvio. distintos caminos, pero digamos, en realidad, mi hijo estudia, está tocando la batería. Claro. Ahí está. Ahí está, ahora tiene 14 años, está tratando de unir algunas cosas, ¿viste? Está bárbaro.
Según el profesor me dice, tenés que escucharlo porque anda bárbaro. Pero la batería son los vecinos. Los vecinos dicen lo contrario. ¿Y ahí con quién Bueno, está? acá estoy en acción con mi nietito Dante, Oh. mi Freya, que es la nietita. ¿Qué será de la vida de Dante? Ah, no ¿Ya, sé, ya, eso. ya se emparenta con algún Sí, ruido ahí sonoro? justo se había quebrado la pata por querer bailar. Mirá. Pobrecito. Estaba encesadito con Yo seis. siempre digo y cuento que a mí me emociona verlo a Javier, el nenito de Néstor Mozzoni. Sí. Ah, sí. El otro día pasó algo magnífico. Teníamos que cantar acá, contagio de la radio, que lo tenemos al lado a la comedia, no estamos al lado de la comedia. Y bueno, yo me acerqué porque estaban vocalizando para vocalizar juntos. En eso Néstor se va y queda Javier y dando la escala. Es impresionante, Sí, un no, nenito tiene- no sé si tiene Tiene 5 una años. oreja impresionante. Sí, impresionante. Qué lindo, ¿no? Los chicos formados así en la Sí. música, que también es una forma de vida, ¿no? Seguro. Así que, Vale. ¿y ustedes hacen música con quienes pueden en su casa o no? ¿O ya es demasiado? Cuando podemos, sí, pero se puede poco. En mi caso, por ejemplo, se puede poco, pero porque yo estoy yendo y viniendo por todas partes. O sea, tengo muchas horas de cátedra. Entre la escuela municipal y la facultad hay una buena cantidad de horas. Y yo necesito por ahí, el oboe es un instrumento que te permite muchísimas cosas, pero también te obliga a estar muy atento a producir las cañas, que muchas veces no son solo para mí, sino para los alumnos. Entonces esas son horas de la semana dedicadas a eso. ¿Producir las cañas, cómo lo traducimos? La embocadura del oboe es una boquilla que se fabrica, porque son dos cañitas superpuestas, digamos, que vibran con el contacto, pero eso está atado a un tubo y es todo un trabajo artesanal, aparte de tocar. ¿Vos sos casi un luthier de lo tuyo, de tu instrumento? Y bueno, precisamente tenés que estar atento, siempre hay un instrumento de algún alumno que ajustar y entonces la clase ya paso a hacer a tu casa y así. ¿Es un instrumento que te va sorprendiendo? ¿Le vas encontrando nuevos sonidos o es muy limitado en ese sentido? Mira, en este momento el oboe está pasando por una etapa de muchísimo auge porque está evolucionando de manera, digamos, mucho más vertiginosa que nunca. ¿Por qué? Porque los teatros son cada vez más grandes, los auditorios a los que tenés que llegar son a mucho más personas. Entonces el volumen del instrumento está siendo estudiado para que el calibre... El oboe es un conito, ¿no es cierto?, de madera, básicamente. Pero el calibre interior, la masa de madera, las llaves y la tecnología aplicada permite que cada vez sea más afinado, mucho más. Entonces, las fábricas están atentas a eso y los congresos de oboístas y las juntadas de oboístas y toda la información que es actual entre los orientales, que se dedican muchísimo a perfeccionar esas cosas, y los europeos que también están aplicando. El oboe te sorprende todos los días. Una marca de oboe muy buena, de un instrumento de hace 5 años, ya quedó obsoleto. Mira, cosa que no pasa ni con Obsoleto con respecto a lo que puede hacer ahora, ¿no es claro, cierto? ni con la guitarra, eso no. Yo me distraje un poco porque estoy escuchando los enganchados que está tocando. Es espectacular. Sí, Ojo sí, que, dejé pasar un montón de si temas. te metes mucho con la música, podés decir a lo mejor cosas que no querías decir. No, Ha pasado. Ha pasado. No En un crean. minutito, cuando volvamos, pongamos un pequeño corte, vamos a hablar con Charlie sobre si sigue componiendo, cómo no recordar aquel tema que dudé en hacerlo, el que hiciste con Rafael Bielsa, aquella señalada por el índice del sol, mira. ¿te acordás? Estaba pensando en otro, sí. ¿En otro en cuál? No, pero no era con Bielsa, Ah. era uno que en su momento fue grande, que era Tamara, que era con Rolo García. Pero sí, ese fue Tuvo lindo. mucho. Bueno, Sí. y además tiene una poesía que es una belleza, Es muy lindo, muy lindo, una sí. belleza. Bueno, en un minutito ya volvemos con Luis y con Charlie, que hoy han tenido la generosidad de compartir con nosotros parte de sus historias. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799.
Sono Informática y Audio Profesional, notebook, impresoras, sono, proyectores de TV, video, sono Urquiza 1155, web, sono-delmediostore.com. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento, por la Unión de los Trabajadores Portuarios, Marítimos y Navales. Molinos Bruning, desde 1907, compromiso por la calidad. Quiero comprar una Air Drill. Pero ¿por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. Me convenció. Bertini, líder en siembra directa. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario, San Luis 2145, teléfono 530-3350 Rosario y filiales en la provincia de Santa Fe. La voluntad puesta en marcha. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe, en Rosario, Moreno 1981. Wow Peluquería. Turnos 153 75 03 47. San Lorenzo 1076, local 8. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Aprendo más, de los tiempos, se me fue el programa. ¿Estás componiendo, Charlie? Sí, siempre hay periodos en que uno compone más y otros menos, pero la regularidad es lo que te da la cantidad como para poder elegir el material. Rápidamente, ¿proyectos para el año que viene? Mira, yo te comentaba en la otra mesa que el trabajo que estamos haciendo con el quinteto de cuerdas en las escuelas es una de las cosas que a mí más me entusiasma. Claro. Y con ese proyecto estamos componiendo un montón con mi compañero Marcelo Ajubita del quinteto. Estamos haciendo canciones infantiles que después son cantadas por los chicos de las escuelas y grabadas. Es un proyecto que tenemos un disco que ya tendría que haber salido. Bueno, después se vienen con el disco y el quinteto un día que nos avisen. Pero ¿cómo no? Vos, Luis, con el festival, supongo. Sí, ese es uno. La reunión de oboístas siempre me lleva bastante tiempo y tratar de armar unos programas parecidos al que vos viste, digamos, como que fueran así íconos y reuniones para hacer obras que normalmente no se pueden hacer. Y afortunadamente tenemos así un sostén de producción que lo permite. Para poder producirlo. Sí, que esas cosas. Ambos, gracias, gracias. Es una palabra que me gusta mucho. Gracias. Gracias por estar, por venir, por compartir, aunque sea así a pantallazos, la vida. Y bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado este año. Sabemos que por la calidad y la calidez de nuestros entrevistados, a usted siempre le gusta este programa. Así que muchísimas gracias de corazón y esperemos lo mejor para este próximo año. A todos mis compañeros, sin ello, imposible hacerlo. Muchas gracias y bueno, chau. Nos reencontramos, si Dios quiere, y el canal también, el año que viene. Gracias, maestro. Nos vemos.